La primera vez que Isla lo vio, él cargaba un poste de cerca sobre un hombro, como si no pesara nada con las botas hundidas en el lodo medio congelado que bordeaba el pueblo. No la miró. No en ese momento. Tenía la cabeza vuelta hacia las colinas como si escuchara algo que nadie más podía oír. Los del pueblo apenas si lo notaban. Algunos ni siquiera hablaban de él. Otros lo llamaban el gigante o el mudo. Pero a ella nadie le dijo su nombre. Isla tampoco preguntó. Su bebé Silas ardía de fiebre. Lloraba con un sonido seco agudo que cortaba el aire helado y su abrigo ya estaba rígido por la escarcha del río que habían cruzado. Había perdido todo en Nebraska, la casa, el hombre, la dignidad. Ahora lo único que le quedaba era ese niño, y un dolor en la espalda que le gritaba que no podía dar ni un paso más. Pensó que tal vez este pueblo Juniper Ridge tendría el corazón para acogerla, ofrecerle una colchoneta en la capilla o un rincón junto al fuego. Pero el tendero miró su vestido, frunció el ceño al ver al niño y giró el cartel aserrado, sin decir casi nada. El pastor ofreció una oración y nada más. En la pensión dijeron que no aceptaban niños. La esposa del herrero le dio un pedazo de pan duro y le dijo, «No es nuestro problema». Isla no lloró. Solo se sentó en el callejón junto al establo con Silas entre los brazos mientras el viento le alborotaba el cabello. La gente pasaba a su alrededor como si fuera parte del paisaje, otro recordatorio incómodo de lo que no podían arreglar. Entonces, ya cayendo la tarde, volvió a verlo. El vaquero gigante. Su silueta bloqueaba la luz del farol, al pasar arrastrando 2 troncos de cedro largo con una cuerda cruzada sobre el pecho. La miró solo una vez. Sus ojos eran oscuros, indescifrables. No se detuvo. Pero Silas sí. El niño se quedó completamente quieto mirando fijamente al hombre mientras se alejaba. Y cuando el vaquero dobló la esquina, Silas soltó un suspiro suave y se acurrucó contra el pecho de Isla, como si supiera algo que ella no. Una mujer que pasaba murmuró, «Dicen que no habla no desde que murió su hermano». Una fiebre acabó con toda su familia cuando era niño. Desde entonces, se ha dedicado a levantar cercas y dormir solo. Isla no respondió. Esa noche se acurrucó en la última banca de la capilla con Silas envuelto entre sus faldas y oró por calor, por algo sólido a lo cual aferrarse. Y al amanecer, cuando abrió la puerta de la capilla, allí estaba. Una pequeña pila de leña perfectamente apilada en los escalones. Sin notas, sin huellas, solo cedro partido aún con el aroma fresco de la savia. Sus dedos temblaron al quitar la nieve del tronco superior. Miró hacia la calle pero nadie la observaba, y el pueblo seguía dormido. Aún así lo supo. De alguna forma lo supo. Sus ojos se desviaron hacia el borde del pueblo donde una columna de humo se elevaba detrás de la colina. El mismo lugar por donde se había ido el vaquero gigante la noche anterior. Isla no sabía qué clase de hombre era. No sabía si hablaba, si rezaba, si tenía un espacio en su vida para una desconocida y un bebé enfermo. Pero sabía que ese cedro había salido de sus manos. Besó la frente de su hijo y susurró, «Alguien nos vio». Y por primera vez en semanas se permitió creer que ese alguien no traía daño consigo. La segunda mañana en Juniper Ridge amaneció más fría que la primera, ese tipo de frío que hace crujir la madera y que convierte el aliento de los caballos en vapor espeso, como el humo de fogatas apagadas. Los dedos de Isla estaban en carne viva de recoger las últimas astillas cerca de la iglesia, y Silas había comenzado a toser dormido. Lo abrazó fuerte contra su pecho bajo su chal delgadísimo y besó su cabello suave, intentando recordar la voz de su esposo. Ese timbre cálido que solía prometer. Solo es una mala racha. Vamos a salir adelante. Pero para Joseph ya no hubo más estaciones. Solo el recuerdo de su cuerpo enterrado bajo tierra congelada y el anillo de cobre que Isla aún llevaba como una bisagra que no quería soltar. No tenía otro plan más allá de esa leña. La pila de cedro ya estaba por la mitad, y si no conseguía más antes del anochecer, el frío se metería en los pulmones de Silas. Salió a la calle cuando el pueblo comenzaba a despertar. Caras desconocidas, hombres cargando sacos de avena, mujeres con canastos de ropa, niños, pateando una lata vieja cerca del establo. Nadie la miraba a los ojos. Lo intentó una vez más. Preguntó en la panadería si necesitaban ayuda. Se ofreció a barrer el establo. La misma respuesta la seguía como sombra: no aceptamos a vagabundos. Así que caminó más allá de la última casa y cruzó los alisos hacia las colinas de donde seguramente había salido la leña. No sabía qué esperaba encontrar.
Tal vez un alma buena, tal vez nada. Pero Silas necesitaba calor, y ella ya se había cansado de esperar milagros sentada en bancas. La tierra se volvió piedra, matorrales y silencio. Y de repente ahí estaba, una cabaña rústica construida contra una roca inclinada, el techo cubierto de pino humo, saliendo de la chimenea en una cinta constante. Hila se quedó helada. No se movió, ni siquiera respiró. Porque ahí, arrodillado junto al fogón exterior, estaba el vaquero gigante apilando troncos partidos con las manos desnudas pese al hielo. Él aún no la había visto. Podía irse. Pero entonces Silas gimió suavemente y el hombre levantó la cabeza. Sus ojos se encontraron desde la distancia, sorprendidos pero sin dureza. Lentamente Hila dio un paso adelante. Sus botas crujían sobre agujas congeladas. No dijo nada. No sabía qué decir. El hombre se incorporó, imponente, de hombros anchos y rostro imposible de descifrar. Luego, sin decir palabra, entró a la cabaña y dejó la puerta abierta de par en par. Isela se quedó inmóvil, el corazón retumbándole en el pecho. Dentro, la luz del fuego danzaba sobre las paredes de madera rústica y una cama baja cubierta con pieles de búfalo ocupaba un rincón. Olía a humo, a pino y a algo parecido a la seguridad. Dudó un instante. Entonces Silas volvió a toser e Isela avanzó. No llamó. No pidió permiso. Solo cruzó el umbral de ese lugar cálido que el hombre había dejado abierto, como si esa puerta nunca hubiese estado destinada a cerrarse. Había una silla junto al hogar y una olla sobre las brasas con algo tibio adentro. Se sentó sin pensar, desenvolvió a Silas y acercó las manos al fuego. Pasaron unos minutos. El hombre regresó en silencio cargando más leña, pura madera de cedro. La dejó a un lado, la miró una sola vez y tomó una cobija colgada de un clavo. Con cuidado la colocó sobre sus hombros. Sus manos no rozaron su piel. Pero en ese instante Isela no se sintió una carga ni una intrusa. Se sintió mirada, como si alguien hubiera preparado ese calor solo para ella. Murmuró, gracias, sin saber siquiera si él la escuchaba. Pero Silas, envuelto y con la mirada fija en el fuego, soltó un pequeño gorjeo, y el hombre esbozó una sonrisa fugaz antes de volver al montón de leña. El tercer día amaneció con un silencio tan hondo que parecía que el mundo entero contenía el aliento. Había nevado durante la noche, no esa nieve pesada que entumece el cuerpo, sino la que cae suave y lo cubre todo con un susurro, haciendo que las cosas parezcan más bondadosas de lo que son. Isela despertó con el olor a humo de cedro y a granos cocidos. Por un segundo no recordó dónde estaba. Pero luego sintió el peso de Silas pegado a su costado, la aspereza de una manta de lana bajo su mejilla, y el crujir tenue del fuego que aún crepitaba en la chimenea. Se incorporó despacio, con la espalda adolorida, pero el cuerpo cálido. La cabaña estaba vacía. El hombre, esa montaña de silencio, ya no estaba. Pero junto al hogar había un tazón de madera pequeño, lleno de avena endulzada con rebanadas de manzana seca. A su lado una cuchara tallada a mano. Isela parpadeó, sorprendida por tanta ternura. No había nota ni nombre, solo desayuno preparado como si fuera costumbre. Alimentó a Silas primero con cuidado, en cada cucharada la mano temblándole no de frío, sino de algo nuevo, como si alguien finalmente la hubiera visto. Luego salió sus botas crujiendo sobre la nieve fresca, y vio otra vez el humo elevándose entre los árboles, esta vez desde dos sitios, la chimenea tras ella, y un claro más adentro del bosque, apenas iluminado por la luz mañanera. Él estaba ahí. Lo supo. Lo olí. Isela siguió el sendero no por valentía, sino por un lazo silencioso que la alaba hacia adelante. Tras 10 minutos de caminar con cautela, los árboles se abrieron, y allí estaba él. El hombre cortando leña con un ritmo tan constante que parecía respirar. No se detuvo al verla, solo hizo una pausa, asintió una vez, y volvió a partir el siguiente tronco. Isela no dijo nada. Caminó despacio, las botas marcando huella, la falda rozando la escarcha. Al borde del claro había un cobertizo lleno de más cedro perfectamente apilado. Cerca había una banca de madera hecha a mano, desgastada por el tiempo y el trabajo. Se sentó, lo observó, y cuando él terminó el montón se acercó, se secó el sudor de la frente, y la miró como si esperara algo. ¿Qué no lo sabía? Abrió la boca, la cerró, y al fin preguntó: ¿Vives solo? Él asintió. Siempre ha sido así. Pausa.
Otro asentimiento. ¿Por qué susurró? Él la observó tanto rato que pensó que se iría, pero entonces con una voz áspera por la falta de uso baja como grava, dijo, más seguro así. Ella contuvo el aliento, no por las palabras, sino por lo que le había costado decirlas. ¿Para quién?, preguntó. Él no respondió. En vez de eso se agachó frente a ella, tomó el borde de su bota y le quitó un pedazo de nieve. No la miró. Solo murmuró, necesitas calcetas secas. Luego se levantó, desapareció entre los árboles y regresó con una tira de tela. Era franela, suave, limpia, y Sela sintió un nudo en la garganta no de miedo ni de frío, sino de algo que no reconocía desde hacía meses ternura. Al volver a la cabaña más tarde el fuego seguía vivo, y Silas dormía con la boquita entreabierta como si confiara en las paredes que ahora los abrigaban. Y Sela contempló el humo que salía por la chimenea, y murmuró al aire sin esperar respuesta. No es como dijeron. No es una bestia ni un salvaje, solo un hombre que siguió construyendo calor aunque nadie llegara. Y entendió entonces que se quedaría. No porque fuera lo más seguro, sino porque era verdadero. El cuarto día trajo una paz extraña, no vacía, sino llena como el instante entre un latido y otro. Y Sela se levantó temprano antes de que el fuego despertara, y caminó con cuidado por la cabaña, el cuerpo aún adolorido, pero el alma más firme que en semanas. Silas seguía dormido acurrucado bajo la cobija respirando parejo y por primera vez en días su tos se había aliviado. Ella se ajustó el chal y salió no para pedir, no para huir, solo para respirar. La nieve aún lo cubría todo, pero el cielo era azul claro extendido como una promesa. Y ahí justo afuera de la cabaña había algo nuevo, un cuenco de madera distinto a cualquiera que ella hubiera visto antes. No solo estaba tallado, sino grabado con diminutas figuras bailando alrededor del borde caballos aves estrellas, y una mujer sosteniendo a un niño contra su pecho. Isla se inclinó y lo recogió conteniendo el aliento al girarlo entre sus manos. La obra era intencional sagrada, y sin duda dedicada a ella. Alzó la mirada, y lo encontró observándola desde el borde del bosque, el hacha colgando de un hombro, la mirada imposible de leer. Quiso preguntar por qué cómo la había tallado sin conocerla, pero las palabras se enredaron en su garganta. En lugar de eso abrazó el cuenco contra su pecho y asintió despacio con respeto. Él le devolvió el gesto. No hubo más. Más tarde, cuando entró con más leña, no dijo nada. Colocó los troncos con cuidado junto al fogón, avivó las brasas y removió la sopa que se calentaba en el caldero. Silas también se movió parpadeando hacia el hombre y estiró una pequeña mano. El vaquero se detuvo en seco, luego se arrodilló lento y con suavidad. Silas le tocó la barba, soltó una risita y dijo, «Calientito». El hombre sonrió una sonrisa verdadera esta vez y miró a Isla. «Me llamo Rowan», dijo. Solo eso, su voz áspera como leña crujiendo al prender. No era solo el nombre. Lo que la estremeció fue el hecho de que tras días, junto a un hombre que brindaba calor sin pedir nada, que ofrecía refugio sin condiciones, ahora le había dado algo más peligroso, la posibilidad de confiar. Ella susurró, «Soy Isla». Rowan asintió. Luego se incorporó y volvió al fuego echando otro tronco. Esa noche sirvió la sopa en el cuenco tallado y alimentó a Silas con manos temblorosas. Cada vez que el niño tragaba, ella rozaba el caballito grabado con el pulgar. «No estamos solos», susurró. «¿Lo sientes?» Silas suspiró con calma, e Isla miró hacia la chimenea donde Rowan afilaba un cuchillo no con intención de herir, sino como un ritmo que calmaba. El sonido era reconfortante. La luz danzaba sobre su rostro revelando cicatrices y arrugas que no lo hacían feo, sino verdadero. No sabía qué traería el mañana, el pueblo aún la juzgaba. Su pasado seguía siendo suyo, pero en esa calma tibia de pino y ceniza, algo había cambiado. Rowan no le pidió que se quedara. No le pidió nada. Pero le había hecho espacio. Un fuego que no se apagaba, un cuenco con su historia grabada, un nombre ofrecido con cuidado. Más de lo que cualquier hombre le había dado desde que la tumba de Joseph se enfrió. Isla acunando a su hijo con dedos, que ya no temblaban por miedo.
Entendió algo salvaje. Quería quedarse. No por necesidad, sino porque aquel silencio, aquel hombre, aquel lugar, empezaban a sentirse como un inicio. A la mañana siguiente, Isla despertó antes de que la luz asomara del todo, no por Silas, sino por una sensación, una urgencia sin nombre. Se incorporó despacio apartando el cabello de su rostro y miró hacia la puerta donde una tenue claridad gris se filtraba por debajo. Algo había cambiado. Se levantó procurando no despertar al niño y cruzó descalza el piso de madera, cada tabla fría pero ya familiar. Al abrir la puerta no esperaba ver lo que vio. Un par de botas de cuero junto a los escalones usadas pero firmes con las costuras recién reparadas y las suelas reforzadas. Al lado doblado con esmero había un grueso manto de lana. Encima una pequeña lámina de corteza con una palabra grabada: tuyo. Isla se quedó inmóvil. Su primer impulso fue retroceder, rechazarlo, recordar a cada hombre que le había dado algo para después exigirle todo. Pero Rowan no había preguntado nada, ni siquiera esperó para ver su reacción. La nieve brillaba sobre el claro sin huellas nuevas, y entendió que él debió dejarlo en la noche en silencio sin buscar reconocimiento. Se agachó, levantó las botas y acarició las costuras. Ya podía reconocer su trabajo. Todo lo que él hacía tenía el mismo ritmo, fuerza callada, manos cuidadosas sin desperdicio. Las llevó dentro, se sentó al borde de la cama y las contempló hasta que Silas se movió. «Mamá», susurró. Ella se volvió sonriendo. «Buenos días, amor». El niño miró las botas y preguntó: «¿Son nuestras ahora?» Isla asintió. «Sí, hijo». Ese día, cuando Rowan volvió de uno de esos lugares, a los que iba cada mañana, siempre trayendo algo útil, jamás con exigencias, ella no preguntó a dónde había ido. En vez de eso, puso las botas cerca del fuego para que se calentaran y le ofreció un plato de pan de elote que había horneado con la harina que él había dejado junto a la puerta el día anterior. Él se sorprendió cuando le entregó la comida, no porque ella lo alimentara, sino porque lo miró a los ojos al hacerlo. «Gracias», dijo ella con suavidad, «por las botas, el manto y por dejarnos quedarnos». Rowan la observó largo rato, luego dejó el plato y caminó hacia el fuego. Tomó un palito tallado, un juguete infantil con forma de pájaro y alitas marcadas, y se lo entregó a Silas, quien soltó un grito de alegría. «¿Tú lo hiciste?», preguntó Isla con la voz entrecortada. Rowan asintió. Necesitaba algo que volara. Esa noche, mientras Silas dormía abrazando al pájaro y el fuego crepitaba suave y constante, Isla se paró en la puerta mirando hacia el bosque oscuro. Pensó en todas las cosas por las que solía rezar: calor, seguridad, alguien que la viera sin pedirle nada, un lugar donde no solo sirviera. No había rezado desde que Joseph murió, ni una sola vez, pero esa noche de pie frente a la cabaña, calzando las botas que un hombre le había cosido sin nunca tocar su piel, pero dándole todo lo necesario para volver a sostenerse, ella susurró: «Un gracias». No se lo dijo a Dios, sino al viento, a la nieve, al hombre callado, que le dio un espacio sin pedirle el alma a cambio. Adentro las botas se secaban despacio junto al fuego. La capa descansaba sobre la silla, y un pajarito de madera se acurrucaba entre los brazos de un niño dormido. Por primera vez en años, Isla no se sentía prestada. Se sentía acogida. La tormenta llegó sin aviso, una avalancha blanca que descendió desde las colinas como un ejército silencioso, borrando árboles y cielo en un solo aliento. Rowan había salido a cazar, e Isla miraba desde la ventana con Silas entre los brazos, mientras el viento golpeaba con furia como queriendo borrar el mundo. Los troncos del fuego chispeaban y crujían, pero ni siquiera el calor podía apagar el miedo que empezaba a apretarle el pecho. Él se había ido antes del amanecer, murmurando apenas regreso al anochecer. Pero el anochecer llegó y pasó, y ahora la noche se tragaba todo. Apretó la capa contra su cuerpo, la misma que él le había dejado, con las costuras que aún olían a humo y a pino. Silas, notando su rigidez, alzó la mirada. «¿Ya no va a volver?», preguntó. Isla se arrodilló y apoyó la frente sobre la de su hijo. No susurró. Solo está encontrando el camino de regreso. Pero ni ella misma creía del todo sus palabras, hasta que lo escuchó. Primero fue el crujir de las botas en la nieve, luego el chirrido de la puerta al abrirse con una ráfaga de aire helado,
Giró tan rápido que casi resbaló y ahí estaba él. Rowan empapado en nieve con una piel envuelta sobre el hombro y un hilo de sangre corriendo por su antebrazo. «Estás herido», dijo ella con un hilo de voz corriendo hacia él. Él negó con la cabeza. Soltó la carne junto al fuego y se desplomó de rodillas jadeando. «Un lobo me sorprendió», dijo entre dientes apretados. Pero no se llevó el conejo de Silas. Ella lo miró a ese hombre que sangraba en silencio, que traía comida, y no excusas, que no la veía como a alguien a salvar, sino como a alguien a quien vale la pena volver. «Déjame ayudarte», dijo ella. Y por primera vez desde Joseph, sus manos no temblaron al desenvolver telas, traer agua y curar una herida nacida de la protección, no de la violencia. Rowan la observó en silencio, la mandíbula firme. Cuando terminó de vendarle el brazo, él no se movió. Solo miró sus dedos aún apoyados sobre su piel. «¿No me tienes miedo?», preguntó. Ella negó con la cabeza. Ni una sola vez. Sus ojos se desviaron hacia el fuego, y luego volvieron a los de ella. «Ni después de lo que dicen, especialmente después de eso», respondió ella con voz firme. «Ellos no saben lo que es real». Rowan exhaló lento, como si algo que pesaba dentro de él al fin pudiera salir. «He estado esperando», dijo en voz baja a alguien que viera más allá del ruido. La cabaña se quedó quieta. Solo el fuego chisporroteaba. Eyla extendió la mano y tocó su hombro, no por agradecimiento ni por miedo, sino por algo más profundo. Confianza. Entonces los dos dejamos de esperar. Silas se movió y la llamó, y ella fue a atenderlo. Pero antes de alejarse agregó: «Vamos a cenar lo que trajiste juntos». Más tarde, mientras la tormenta azotaba el techo y el fuego rugía, se sentaron de nuevo junto al tazón tallado. Silas reía mientras Rowan le daba pedacitos de carne con su brazo bueno. El pajarito de madera descansaba sobre la mesa entre ellos, y las botas junto a la puerta humeaban suavemente por la nieve. Eyla observaba al hombre frente a ella, aquel del que le dijeron que era demasiado salvaje, demasiado roto. Y ahora solo veía a alguien que siempre volvía. Siempre. Esa noche no cerró con llave la puerta. No lo necesitaba. El amanecer llegó silencioso y limpio, derramando luz suave sobre el suelo de madera como una bendición. Eyla despertó antes que Silas y se sentó en la única silla junto al hogar, sus pies arropados bajo la capa que Rowan le había dado. La tormenta ya había pasado, dejando el mundo cubierto pero en paz. Y dentro de la cabaña algo se sentía distinto, no solo cálido, sino unido, como si los hilos invisibles que sostenían sus días al fin empezaran a entretejerse en algo duradero. Rowan se había levantado temprano a pesar del brazo vendado, y estaba afuera cortando leña con una sola mano, el hacha subiendo y bajando en arcos limpios y firmes. Eyla lo miraba por la ventana, no solo por su fuerza, sino por la disciplina silenciosa de sus movimientos. Ahora sabía que él no se movía para impresionar ni para intimidar. Se movía porque el movimiento lo anclaba, porque detenerse era recordar demasiado. Cuando volvió con nieve sobre los hombros y el cabello, ella lo recibió en la puerta con una toalla. Él la dejó sacudirle los copos de la cabeza sin apartar la mirada de los ojos de ella. «Deberías descansar ese brazo», dijo ella. «Está bien», respondió él. «Me ayuda a no sentirme inútil». Ella dudó un segundo, y luego levantó un poco su falda para mostrarle una larga cicatriz sobre el pie, una línea torcida entre rosa y plata. «Entonces tal vez entiendas lo que quiero decir cuando digo que sanar no se trata solo de moverse». Él se quedó inmóvil. Su voz no tembló. Joseph nunca supo que las tenía, no quería verlas. Decía que me hacían menos digna. Ella dejó caer la falda de nuevo y retrocedió con el corazón latiendo fuerte. Rowan observó el lugar donde estuvo su pie, luego se agachó despacio con el brazo herido tieso y tomó las botas que le había regalado días antes. «Estas te trajeron hasta aquí», dijo. Eso era todo lo que alcanzaba a ver. Entonces, con una suavidad que no rompía el momento, él tomó una tira de cuero de la mesa, una que ella había visto entre sus manos durante días. Era una pulsera trenzada sencilla, con una sola cuenta cosida justo en el centro. «Para ti», dijo él, hebra por hebra. Ella la recibió en la palma, notando su textura firme, pero suave, y de inmediato se dio cuenta de que era idéntica a la costura que él llevaba en su abrigo. «Ahora usamos lo mismo»,
susurró ella. No porque seamos iguales, respondió él, sino porque hemos pasado por el mismo fuego. No se besaron ni se tocaron más allá de ese intercambio. Pero cuando Silas despertó y se acurrucó en el regazo de Rowan, abrazándolo por el cuello con total confianza, Isla no lo detuvo. Rowan ni siquiera se inmutó. Cerró los ojos y lo sostuvo fuerte, una mano descansando con protección en su espalda. Él confía en ti, dijo ella en voz baja. Rowan alzó la mirada. ¿Y tú, Isla? No respondió. Se giró hacia el fuego y comenzó a remover la olla dándole la espalda, pero con una voz firme. Nunca cociné para Joseph. Él decía que eso era cosa del servicio, pero esto... Hizo un gesto hacia la comida sencilla que hervía. Esto es mío, y quiero que lo comas. Aquella noche compartieron el estofado del mismo cuenco de madera, y cuando Silas se quedó dormido con la cabeza en el regazo de Rowan, Isla se sorprendió acariciando la trenza de cuero en su muñeca, no como símbolo de pertenencia, sino como prueba de que por fin alguien la veía con todo y sus cicatrices. El fuego chisporroteaba bajo el hacha, descansaba contra la pared, y por primera vez Isla se permitió pensar en el mañana, no con miedo, sino como algo que tal vez podrían construir, juntos. Todo empezó con la lana vieja áspera olvidada en un baúl que Rowan tenía arrimado a un rincón de la cabaña bajo pieles y herramientas. Isla la encontró mientras limpiaba sacándola con esfuerzo los pliegues cargados de polvo y años. ¿Era tuya?, le preguntó esa noche. Rowan levantó la vista de la cuenta de hueso que tallaba y asintió. Mi madre la hizo antes de que el invierno se la llevara. Hubo un silencio. Él no agregó más, y ella tampoco preguntó. Pasó los siguientes 2 días desenredando la lana con cuidado, separando los hilos buenos de los podridos. Silas la observaba fascinado, acariciando con sus dedos las hebras más fuertes. ¿Vas a hacer una nueva?, preguntó con los ojos muy abiertos. No respondió Isla con dulzura. La estoy haciendo nueva otra vez. Con cada nudo, cada puntada que recuperaba algo dentro de ella empezaba a moverse como si sus manos recordaran cómo tejer no solo calor sino sentido. Rowan nunca se entrometía, pero cada noche cuando las tareas se terminaban, y Silas ya dormía, se sentaba a su lado y miraba cómo crecía la cobija. Pudiste haberla quemado, le dijo ella una vez. Demasiado dañada, negó con la cabeza. Aguantó más de lo que aparenta. Esa clase de fuerza merece ser usada. Entonces Isla lo miró, la cicatriz aún cerrándose bajo su manga, la línea en su mandíbula donde no crecía la barba, el fuego en sus ojos que nunca pedía lástima. Y pensó: tú también. Cuando la manta estuvo lista no dijo nada. Solo la extendió sobre la cama una noche bien estirada y acomodada como si siempre hubiese pertenecido ahí. Rowan se quedó en el marco de la puerta observándola con algo indescifrable en el rostro. No está perfecta, susurró ella. Yo tampoco, respondió él. Pero no te rendiste con ninguno. Más tarde esa noche, cuando el viento aullaba y la nieve sacudía las ventanas, Silas despertó llorando por una pesadilla. Isla se levantó, pero Rowan fue más rápido. Se arrodilló junto al niño murmurándole algo tan suave que ella no lo alcanzó a oír. Luego lo levantó en brazos y lo acomodó entre ellos debajo de la manta, dejando que su pequeño cuerpo se hundiera en el calor que juntos habían recuperado. Silas se aferró al brazo de Isla, aún medio dormido, y Rowan se recostó del otro lado con las manos cruzadas sobre el pecho como si no supiera si tenía derecho. Isla alargó el brazo por encima de Silas y rozó los dedos de Rowan solo una vez. Él la miró sin sonreír, sin hablar, pero con unos ojos donde ya no quedaba cansancio, solo presencia. Ya no tienes que dormir en el suelo, susurró ella. Esta también es tu cabaña. Rowan no respondió de inmediato. Pero cuando Isla volvió a despertar antes del amanecer, la lumbre seguía viva, la nieve seguía cayendo y la cobija seguía cubriéndolos a los tres como una promesa. En el silencio ella acarició la trenza del cuero en su muñeca y pensó en todos los hilos que alguna vez se rompieron dentro de ella. Y cómo este lugar, este hombre, este invierno, habían empezado a entretejerlos de nuevo. No con perfección, sino con fidelidad. Y en el resplandor sin chimenea casi podía oír las costuras sosteniéndose. Suaves, seguras. El sonido llegó antes que la figura. Cabalgaba alguien entre la nieve. Los cascos golpeaban lento pero firme como un tambor que regresaba del pasado.
Rowan fue el primero en salir, el abrigo semiabierto, el rifle en mano, pero hacia abajo mientras Isla se quedaba junto a la ventana con Silas apretado contra su pecho y el corazón latiendo fuerte. El hombre que se acercaba vestía cuero fino demasiado pulido para un leñador, demasiado limpio para un comerciante. Montaba un caballo criado para la distancia, no para el trabajo. «Me llamo Maddock», dijo antes siquiera de desmontar. «¿Eres Rowan Creed?» Rowan no respondió enseguida. Lo observó detenidamente, el brillo dorado en el cinturón, la forma en que sus ojos escaneaban la cabaña midiendo, evaluando. «Depende quién pregunta». Maddock sonrió sin alegría. «Tienes algo que le pertenece a mi patrón, una mujer, un niño. Se llaman Isla Queen». Detrás de la puerta la sangre de Isla se congeló. Hacía semanas que no decía su apellido en voz alta. No había sido necesario. Rowan se giró apenas hacia la puerta. «¿Quieres salir?» «Isla...» A ella se le atoró el aliento, pero asintió. Ella salió despacio con Silas aferrado a su falda, dejando atrás el calor del interior de la cabaña. Maddock la recorrió con la mirada sin pudor ni respeto. «El señor Royston dice que te fuiste a la mitad de los votos, que te llevaste su sangre, ese niño». Rowan se movió al instante con rapidez, pero se detuvo antes de que su mano alcanzara la culata del rifle. «¿Dijiste votos?» La voz de Isla fue baja pero afilada. Él tenía al sacerdote el papel, pero nunca tuvo mi sí. Maddock se encogió de hombros. «Da lo mismo ahora. Te compró y no le gusta que le roben». «No es algo que se pueda comprar», dijo Rowan con la voz grave como trueno lejano. Maddock desmontó caminando en círculos lentos a su alrededor, dejando que su abrigo se abriera justo lo necesario para mostrar el revólver en su cadera. «Puede que así sean las cosas en tu choza, pero en el pueblo los apellidos pesan. Ese niño lleva sangre Royston. Y Royston no olvida». Silas empezó a llorar. Rowan se colocó entre Maddock y el niño firme como una montaña. «Entonces que recuerde esto», dijo Rowan avanzando hasta que sus rostros estuvieron a centímetros. «Si vuelve a mandar a alguien por ellos, voy a enterrar ese cuerpo antes de que se derrita la nieve». La sonrisa de Maddock no llegó a los ojos. Palabras grandes para un tipo con cicatrices y una cabaña de madera. «Un corazón más grande que el tuyo», soltó Ayla de repente con voz temblorosa pero firme, «y por eso no voy a regresar». Tomó la mano de Silas y se puso al lado de Rowan, cobijándose bajo su sombra, como si fuera el único refugio que de verdad importara. Maddock no desenfundó. No escupió solo miró el tiempo justo para que aquello se sintiera como una amenaza. «Se van a arrepentir», dijo. Luego montó, giró el caballo y se alejó por donde había llegado. Lento, calculado, como si la propia nieve tuviera que presenciar cada pisada del animal. Cuando el sonido desapareció, Rowan miró a Isla. «Sabías que vendría». «Recé para que no lo hiciera», susurró, «pero ya no tengo miedo». Rowan abrió la puerta, los hizo entrar y la cerró tras ellos. Luego vertió una línea de aceite frente al umbral y la encendió con un cerillo. Una cortina de fuego se alzó durante un segundo, solo un segundo, pero fue suficiente. Suficiente para que Maddock lo viera si volteaba. Suficiente para que Isla lo sintiera. Ese lugar estaba protegido no con palabras, sino con fuego. Para cuando regresaron a la cabaña, la nieve empezaba a derretirse en los bordes del techo, los primeros susurros de la primavera abriéndose paso bajo el hielo. Isla Ozara, como ahora se permitía decir en voz alta, tomó la cobija que había cosido y la colocó sobre la cama sin vacilar. La llama tallada descansaba en el estante junto al ave trenzada, y el aire dentro de la cabaña se sentía más lleno, como si su aliento al fin tuviera un sitio al que pertenecer. Rowan se movía en silencio preparando el guiso con carne de alce que había secado semanas antes con manos pacientes como si tejiera calma. No levantó la vista cuando dijo: «Bordaste la verdad en la tela». Sara sonrió suavemente. «Tú la esculpiste en madera. No hacía falta decir más». Esa noche puso la mesa y sin pensarlo colocó 2 cucharas en vez de una. Durante tanto tiempo había sido una sombra, una figura al lado de Silas sobreviviendo. Ahora estaba presente entera como para servir 2 lugares sin sentirse como una intrusa. Rowan lo notó. No dijo nada. Solo corrió su silla, en silencio se sentó y le entregó el cucharón. «Tu historia», dijo. «Tú sirves». Más tarde, cuando Silas se quedó dormido entre ellos,
los tres envueltos en una calidez que ningún fuego podría haber creado. Sara susurró en la oscuridad. Él volverá. Rowan no lo negó. Entonces yo también estaré aquí. Tiene dinero, jueces hombres. Y yo te tengo a ti, dijo, y una cabaña. Y un nombre. Él no sabe construir, solo comprar. Y los hombres así no saben qué hacer con una mujer que no se deja comprar. Ella se giró entonces extendiendo la mano hacia él. Y él se la dio. No me salvaste, murmuró ella. Me diste espacio para caminar hacia mi propio fuego. Caminaste mucho para llegar aquí, dijo Rowan. Con los pies heridos y descalza yo solo mantuve encendida la llama. Afuera el viento suspiraba pero ya no amenazaba. La nieve ya no parecía infinita. Parecía merecida. Esa primavera Sara plantó una hilera de hierbas bajo la ventana, y Silas construyó un espantapájaros con trapos viejos y corteza. Rowan talló otra cuchara, una lo suficientemente pequeña para un niño. Una mañana, cuando la luz apenas empezaba a atravesar el piso de la cabaña, Sara vio a Rowan salir y sostener la puerta abierta más de lo usual. ¿Estás esperando algo?, preguntó ella. Él miró hacia atrás tan callado como siempre. Luego dijo, no, solo me aseguro de que el mundo sepa que esta puerta se abre para quienes han caminado por el fuego. Ella se acercó, tomó su mano y juntos se quedaron parados en el umbral. El mismo lugar donde su historia casi había terminado. Ahora el lugar donde volvía a comenzar. La cabaña detrás de ellos no tenía riquezas ni títulos, pero tenía nombres pronunciados sin vergüenza, comidas servidas sin precio, un niño dormido bajo una manta remendada y 2 cucharas sobre una mesa tallada por un hombre que una vez olvidó su propio calor. Sara había llegado sin nada. Rowan había sobrevivido con menos. Pero ahora tenían algo sagrado que no se compra, no se negocia, no se impone. Se construye, se elige, se nombra.